Dios sigue hablando a través de su palabra, a través de su poder, de su gloria, de sus manifestaciones, a través de la naturaleza Dios nos habla. Amén. Dios nos habla por muchos medios, pero el más importante es la palabra de Dios. Esa palabra que no falla, esa palabra que está ahí constante. Y este domingo estamos aquí para recibir esa palabra que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, Dios es bueno. Espero que hayan tenido una semana bendecida. Pero hoy estamos terminando nuestra serie Poder para Vivir. En todas las semanas pasadas hemos hablado de poder para enfrentar el temor, poder para enfrentar las frustraciones, poder para enfrentar los desánimos, poder para enfrentar todas las situaciones de la vida como el rechazo. Pero hoy vamos a hablar de poder para enfrentar las tormentas de la vida. Power to face life storms. Ese es el tema que vamos a estar cerrando hoy nuestra serie de Poder para Vivir. Y hemos visto en todas estas semanas que en la Biblia existen dos palabras que son sinónimo de poder. Una se llama exousia, una palabra griega, exousia, que quiere decir poder delegado. Y también existe la palabra dunamis, que quiere decir poder sobrenatural. Y Jesús, cuando lo vemos venir al mundo, lo vemos con el poder de dunamis y con el poder de exousia. Poder delegado delante del Padre. Él le dijo, yo no estoy aquí por mi cuenta, sino que yo vengo en nombre de mi Padre. Él viene con un poder delegado. Pero también lo vemos con dunamis, con poder sobrenatural, haciendo milagros, sanidades, liberaciones y haciendo milagros que prácticamente en aquella época eran difíciles de verlos. O hasta el día de hoy. Y en Mateo capítulo 14 se registra que Jesús hizo la multiplicación de los panes y los peces entre 5,000 personas y también paró una tormenta y caminó sobre del agua. Y yo quiero que vayamos al libro de San Mateo capítulo 14, al verso 22 en adelante, donde este apóstol está escribiendo la historia de lo que sucedió allá en los tiempos de Jesús. Mateo capítulo 14, 22 dice, enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla. Y mientras él despedía a la multitud, luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas, porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Pero ya cerca del amanecer, dice, entonces cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron, un fantasma. Pero enseguida Jesús les dijo, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, Pedro tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Amén. Tremenda historia, tremenda palabra. Es probable que los discípulos, siendo pescadores, habían ya experimentado todo tipo de tormentas. Porque cuando usted tiene una experiencia en un área de trabajo donde usted se encuentra 8 horas al día, o más de 8 horas, o 40 horas a la semana, o tal vez algunos que trabajan 80 y están en un lugar, ellos ya se saben de memoria las cosas que van a venir y que van a suceder, ¿correcto? Cuando usted tiene un área de trabajo, por supuesto los pescadores conocían todos los detalles de las tormentas. Es probable que ellos sabían el tipo de tormenta con la que se estaban enfrentando. Ahora, pero esta tormenta era un poco diferente. Esta tormenta era inusual. Esta tormenta era fuerte. Esta tormenta era como un sentido de prueba. Como un sentido de que tú dices, oye, ya le busqué por este lado. Ya le busqué por este otro. Ya le busqué por aquello, pero todo lo que yo sé humanamente hablando
lo he intentado, pero no he logrado hacer nada. Y eso es cuando llega la frustración y llega el problema. Nosotros pasamos por tormentas, tormentas de despido laboral, tormentas de amigos traicioneros, tormentas de finanzas, de momentos difíciles económicos, tormentas en el matrimonio, cuando de repente estamos con problemas en el hogar, cuando hay un problema con un hijo, o hay un problema con la esposa, con el esposo, o hasta con el perrito. ¿No te noto convencido? O sea, tenemos problemas de todo. Aquí los perritos se enferman y hay que llevarlo al doctor. Amén. Es más, yo no voy al doctor, pero llevamos al perrito al doctor. A veces eso pasa. A veces decía, yo tengo vida de perro. Pues en Estados Unidos vida de perro está buena. Tormentas en las enfermedades. Diferentes tipos de tormentas que nos pueden atacar. Pero hay algunas tormentas que son más complicadas. Y que no importa lo que usted haga. Parece ser que esa tormenta le va a hundir y va a haber pérdida total. Por eso hoy quiero decirles a través de esta palabra que usted tiene dunamis. Usted tiene poder de Dios para vencer sus tormentas. Dile al hermano que está a tu lado, yo tengo dunamis. Yo tengo dunamis. David, en sus grandes tormentas, el salmista David en el Salmo 46:1 dijo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, y Él dice que es nuestro pronto auxilio. Es decir, que Dios no llega a tu vida para auxiliarte antes ni después. Él llega en el momento oportuno, en el momento que Él entiende que es cuando Él tiene que entrar en acción. Pero nosotros por lo general queremos que Él llegue antes. ¿No te noto convencido? Pero a veces Dios nos está viendo a un lado y está esperando a ver qué van a hacer estos discípulos en esa barca. De acá los estoy viendo desde la montaña. Él está desde la montaña y está viendo el huracán que viene y está viendo a los discípulos en medio y Él está solamente viendo a ver qué van a hacer mis discípulos en este momento. What they are going to do right now. Y ahí a ver qué va a pasar. Y los discípulos tratando desesperados, ¿dónde está Jesús? Porque eso es lo que decimos, ¿dónde estás Dios? ¿Dónde estás en mis tormentas? ¿Dónde estás en mis problemas? Ahora es que te necesito. ¿Dónde estás, Señor? Yo no sé qué tan complicado es tu storm, but I want you to know that God won't let you sink. Dios no te va a dejar que te hundas. Él va a estar allí para levantarte. Él va a estar allí para ayudarte en medio de tu problema y tu necesidad. Esa noche de gran tempestad, los discípulos aprendieron 4 cosas que nosotros debemos de aprender para cuando estemos en nuestra tormenta. La primera es que en la voluntad de Dios también hay tormentas. Mateo 14:22, enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran a la barca y que se adelantaran a la orilla mientras Él despedía a la multitud. Los discípulos estaban dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si usted lee este pasaje, dice que el Señor los envió para que vayan y se adelantaran. Ellos no fueron desobedientes. Ellos obedecieron a lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo, vayan, súbanse al barco, vayan, remen hasta el mar, que yo los voy a alcanzar. Ellos no sabían cómo Jesús los iba a alcanzar. Probable que ellos pensaban, bueno, aquí hay otro barco a la orilla, va a pedir que le den un ride y se va a subir y allá nos vamos a encontrar. Todos esos detalles el Señor nunca nos los dice. Nosotros lo encontramos en el camino porque todavía necesitamos fe y confianza para creer en nuestro Dios. Así es que ellos van obedientes. Y mi pregunta ¿es que acaso a Jesús se le olvidó chequear el weather? ¿Están aquí? Porque mire, nosotros cuando vamos a algún lugar, vamos a ir a la playa, primero abres tu telefonito y veas el clima. Si va a llover, dice, pues ¿para qué voy a la playa? Amén. Entonces uno mira el clima, ve todo. ¿Será que a Jesús se le olvidó chequear el weather? Dijo, híjole, Señor. Mira, no. El Señor sabía que la tormenta iba a llegar. Claro que el Señor lo sabía. El Señor sabía y por eso le dijo, vayan ustedes primero. No quiero estar allí cuando estén renegando. ¿No te noto convencido?
Porque a veces cuando llega la tormenta empezamos a renegar. Y hermano, ¿quién quiere estar con una persona negativa que está ahí renegando y que está ahí diciendo maldiciones y una serie de cosas? Nadie quiere estar, ni el diablo quiere estar ahí. ¡Wow! Interesante. Ahora, bueno, no me malinterprete con Jesús. Jesús lo que hizo fue que los dejó que vayan primero, porque el Señor quería que ellos experimentaran la tormenta. Estar dentro de la voluntad de Dios no te garantiza que no vas a pasar por una tormenta. De hecho, Dios mismo los envía a uno que lo paren enfrente de la tormenta, porque hay un proceso que Dios tiene que hacer con nosotros. Dios tiene que procesarnos. ¿Le ha pasado a usted que cuando usted dice, bueno, ahora sí me voy a meter con Dios en serio? Me voy a meter de veras con Dios y ahora sí voy a empezar. Y usted empieza a hacer cambios radicales en su vida. Usted empieza a obedecer a Dios. Y de repente todo empieza a salir mal. ¿Le ha pasado a alguno de ustedes? ¿O solo a mí? Nos ha pasado. Y entonces de repente dice, bueno, pero Dios, ¿qué pasa? Pero si yo estoy haciendo lo mejor que yo pueda. Estoy portándome bien con mi esposo, mi esposa y me va de peor. ¿Qué me está pasando? Y a veces vienen las situaciones adversas que ya no son tormentas pequeñas, no son chabuscos, sino que son cosas que ya no puedes controlar, que tu matrimonio se está despedazando, que la enfermedad ha empeorado y que todo empieza, o sea, momentos así caóticos, difíciles. Y esas cosas los vemos al día con el día. Hace años atrás, Dios me dio el privilegio de alcanzar una persona para Cristo y discipularlo. Y en el proceso de discipulado, a él le llegó una tormenta terrible. Él tenía un buen trabajo, él era vendedor de maquinaria pesada. Y a él lo enviaban a diferentes partes del mundo para vender esos materiales. Y era un buen vendedor. Y le iba muy bien económicamente. Estaba muy bien él. Pero cuando él se entrega a Jesús y empieza a buscar a Dios, su vida empieza a verse en un conflicto económico. Pierde su trabajo. Al perder su trabajo se desestabiliza. Él está buscando por todos lados. Nadie le abre la puerta. Y nosotros cada semana nos mirábamos para llevarle un discipulado. Resulta que en unas cuantas semanas tuvo un accidente y pierde su carro. Y como no tenía dinero para seguir pagando la aseguranza, entonces ahora estaba en un problema legal y sin carro. Y de repente ya no podía pagar la casa. Y tuvo que moverse a un lugarcito donde vivíamos nosotros. Se fue a ser vecino de nosotros. Para donde él vivía, donde nosotros vivíamos, pues era diferente la cantidad de precio que pagar. Y fue a ser vecino de nosotros. Y nosotros, pues ahora nosotros lo visitábamos cada semana para darle estudio bíblico. Pero cuando él se movió al lado de nosotros, el estudio bíblico era todos los días. Era él una esponja que adquiría, y yo ya le di todo el conocimiento que yo tenía, porque recuerda que yo solamente era un líder de la iglesia en aquella época. Yo no era un pastor, yo era un hermano de la iglesia. Y ya yo no sabía qué darle, como cuando usted dice, es que ya no tengo ni arroz ni frijoles, ya no tengo habichuelas. ¿Qué le doy? Así llegó el momento que yo dije, ¿qué le doy a esta persona? Porque estaba hambriento de Dios. Hambriento de Dios. Y la pregunta que yo que yo me hago, o la que él se hizo es, ¿estoy obedeciendo? ¿Por qué me vienen estas tormentas? ¿Por qué estoy en esta situación económica? Si yo estoy ya buscando a Dios, si ya yo estoy en el camino correcto. Bueno, esas preguntas Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí, porque yo he vencido al mundo. O sea, el Señor nunca nos dijo que no íbamos a pasar por aflicciones. Nunca te dijo, como te dicen por ahí algunas sectas, pare de sufrir. Nunca te dijo eso. El Señor te dice en esta palabra, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía en mí porque yo he vencido al mundo. El problema es que nosotros estamos acostumbrados al sistema del mundo. Y el sistema del mundo te dice que 2 más 2 es 4. Pero en el sistema de Dios, Dios es el único que puede multiplicar por 0 y dar resultado. Pero en el sistema del mundo es todo lo que nosotros hemos aprendido hasta el día de hoy, a poder ver las cosas tal como son. Pero con Dios hay cosas que solamente la puedes ver a través del ojo de la fe.
a través de confiar en el Señor. Se cuenta que un campesino le pidió a Dios que le permitiera controlar la naturaleza, porque él quería que las cosechas rindieran mejor. Así es que este campesino le dijo a Dios: Señor, que cuando yo ore por algo, pues tú me obedezcas en esta oración, me ayudes en esta oración. Así es que él empezó, Dios le dijo: está bien, te voy a conceder esa petición. Lo que tú dices te lo voy a conceder. Así que el campesino oraba: Señor, envía toda la lluvia que necesito ahora. Y en ese momento empezaba a llegar la lluvia. Después pasaron unas semanas y el campesino dijo: Señor, para la lluvia ahora, solamente quiero un chubasco pequeño. Y Dios dijo: perfecto, voy a hacerte un chubasco pequeño. Y enviaba un chubasquito pequeño. Después: Señor, por favor, ahora quiero un sol soleadito. Y entonces Dios le envió el sol soleadito. Y así él, cada vez que oraba, pedía que le hicieran lo que él creía que era correcto para su cosecha. Cuando llegó el tiempo de la cosecha estaba mal, estaba plagada. Y él dijo: Dios, ¿pero qué pasa? ¿Por qué me hiciste eso? Yo no te hice eso, dijo Dios. Tú me dijiste que tú querías que yo te diera el consentimiento de tus decisiones. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces dijo: bueno, es que los cosechas todavía necesitan la tormenta. Porque a través de la tormenta en las cosechas, las plagas se mueren, se ahuyentan. Y es importante que a veces nosotros queremos tener a Dios como así como Aladino. Señor, provéeme esto. Señor, haz que mi esposa diga que sí. Señor, haz que mi trabajo. Y comenzamos a pensar de una manera muy, muy alejada de lo que Dios dice en su palabra. Tenemos que entender que todavía Dios utiliza las situaciones de la vida para trabajar en nosotros. Dice Hebreos 12:11, ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla. ¿Se acuerdan cuando ustedes los disciplinaban? Usted le decía: sí, mamá, gracias. No. Se ponía triste. Bueno, depende de las generaciones, porque las disciplinas de ahora dicen que con un pañuelo le dicen a los niños: cálmense. En nuestros tiempos eso era una chancla voladora, eso era un látigo de esos peludos. Vaya, gracias a Dios que ya nos libraron de esa. Entonces, pero dice esta palabra: ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitadas en ellas, nos produce un fruto apacible de justicia. Mire lo que produce la disciplina. Después de que pasa, produce algo especial. Si usted no disciplina a sus hijos, nunca lograrán tener éxito en su vida. Porque cuando ellos se enfrenten al mundo real, entonces creerán que el papá y mamá estarán allí para entonces poder aguantar las situaciones de ellos. Pero allá no van a estar ellos. Y así es lo que pasa con Dios. Dios dice: te voy a dejar un momentito allí en la tormenta, porque quiero que ahí te zarandeen todas las plagas que están en tu vida. Te voy a hacer pasar por el desierto, porque ahí en el desierto es cuando se va a morir todas esas plagas que trajiste de Egipto. Ahí en el desierto se van a morir. Dios tiene que permitir que nosotros estemos en medio de la tormenta para que seamos zarandeados y para que seamos liberados. Allí es donde Dios nos libera y empezamos entonces a confiar en el Señor. Otra cosa que tenemos que saber cuando enfrentamos la tormenta es que Jesús está intercediendo en mi tormenta. Jesus is praying in my storm. Él está ahí orando allí en mi tormenta. Ahí está el Señor orando conmigo. Dice Mateo 14:23. Luego de despedir a la gente, Jesús subió al monte a orar aparte. Jesus went up the mountain to pray. Aunque ellos no lo sabían, los discípulos no lo sabían, sin embargo Jesús estaba intercediendo por ellos en la montaña. Si ellos hubieran podido ver a Jesús orando por ellos, entonces ellos hubieran tomado la tormenta de una forma diferente.
Si usted llega a ver o llega a recibir una palabra de revelación de parte de Dios en su problema, vamos a decir que tú estás ahora mismo en un hospital, o que estás en una cárcel, o que estás en un problema económico serio, que ya te van a quitar tu apartamento, tu casa, lo que sea, y estás en un momento serio, estás en una tormenta, estás en el ojo del huracán, y en esos momentos difíciles, de repente recibes una visión de parte de Dios. O llega un profeta de parte de Dios y te trae una palabra y te dice, mira, esta tormenta que estás viviendo, Dios ya lo tiene bajo cuidado, no te preocupes. ¿Qué sucede en ese momento en su vida? Usted recibe convicción, fuerza, poder para enfrentar su tormenta. Los discípulos no sabían que Jesús, o tal vez asumían, porque el Señor le dijo que ellos se adelantaran primero, y es probable que lo vieron cuando Jesús iba en el camino a la montaña, y todos sabían que cuando Jesús iba a la montaña era porque iba a estar con el Padre, era porque iba a orar. Y la Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Eso quiere decir que si usted está en un momento difícil, el Señor está con nosotros. En mi tormenta, Él está pidiendo por mí. Yo recuerdo hace años que me sentía así como desanimado, como solo, triste. A veces llegan esas situaciones de repente. Y recuerdo que hace años estaba en una situación así. Y me acuesto a dormir, y cuando estoy durmiendo estoy diciéndole a Dios, me siento triste, no sé qué tengo, me siento solo. Señor, siento que tú no estás conmigo. ¿Qué pasa, Señor? Ayúdame, no me dejes. Y comencé a hablarle ahí al Señor. Y me quedé dormido. Y de repente me doy cuenta que estoy parado en una enorme roca. Y yo veo una roca enorme, pero había una luz tan brillante que no me dejaba ver. Era el reflejo como de oro, cuando el sol pega en el oro y hay un reflejo de algo luminoso. Así estaba en mis ojos, no podía ver bien. Y cuando enfoqué bien la mirada, ese reflejo de algo así como de bronce o como de oro, eran cabelleras. Hazte cuenta que yo estoy así como parado en una roca, así como ves esta roca que está aquí, este círculo que está aquí. Y como que yo estoy parado ahí en ese círculo, y de repente cuando yo estoy allí en ese círculo, veo esas cabelleras. Eran cabelleras de ángeles que estaban alrededor de la piedra. No estaban volteándome a ver a mí, estaban volteando a ver para enfrente. Y por eso es que la cabellera de ellos me reflejaba en los ojos. Y de repente yo dije, estoy en una piedra y veo y de repente le dije, y cuando yo estoy asombrado, de repente veo una luz que viene con una fuerza, con una velocidad. Y esa luz llega hasta cerca de mí y le dije, Señor, ¿eres tú? Y me desperté en ese momento. Cuando yo me desperté, hermano, comencé a saltar en una pata, pues en un pie. Gracias, Señor, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú no me has abandonado. Ahora, eso es para un baby. Dios le dice, pobrecito mijito, no entiende que no has leído mi palabra que dice que yo estaré con él todos los días hasta el fin del mundo. A veces esas revelaciones vienen porque no creemos, no confiamos. Tenemos que aprender a comer la palabra y a confiar en la palabra, porque no confiamos lo que dice la Biblia. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el mundo vas a tener aflicción, vas a tener problemas, necesidades, pero confía en mí. Yo he vencido al mundo. Eso es lo que Dios nos quiere decir, que Él no nos ha abandonado en nuestras tormentas. Así es que cuando pases por una tormenta, debes de tener en mente que Jesús está allí contigo, que Jesús está orando por ti. Él está clamando por ti porque está a la diestra del Padre. Eso es lo que dice la Biblia. Está a la diestra del Padre intercediendo por mí, por lo que me está pasando. Él está intercediendo. Otra cosa que tenemos que saber cuando enfrentamos la tormenta es que Jesús viene en formas inesperadas a nuestra tormenta. O sea que a veces nosotros no entendemos cómo es que Jesús llega. A veces ni siquiera lo esperamos
cómo Jesús viene a nuestras tormentas. Y si vemos el libro de Mateo capítulo 14 y el verso 25 dice, pero ya cerca del amanecer, dice ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos. ¿Cómo llegó hacia ellos? Caminando sobre las aguas. Una tormenta inesperada es que Jesús llegó hasta ellos primeramente en la hora más oscura de la noche. Jesús llegó hacia ellos en el momento más oscuro de su noche. Eso fue inesperado para ellos, porque ellos pensaban que Jesús iba a llegar antes. Pero Jesús llega en el momento más oscuro, cuando va a amanecer. Hay un dicho que dice que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Eso es un dicho para decir cuando tú estés en un momento difícil, en un momento complicado, tranquilo que ya va a amanecer, ya viene la luz. Ese dicho es para aplicarlo de esa forma. Pues Jesús está diciéndonos a través de esta enseñanza, es que Él va a llegar de una forma inesperada. Porque nosotros nunca esperamos que el Señor llegue en medio de mi tormenta. Nosotros queremos que Él llegue antes de mi tormenta. Pero el Señor a veces va a llegar de una forma que tú ni te lo imaginas. Él va a llegar en los momentos de tu tormenta. Justo cuando la tormenta estaba en todo su apogeo, en ese momento apareció Jesús. A veces nosotros parecemos sentirnos desmayar, sin esperanzas, pero al instante, en un momento, el Señor llega a nuestra tormenta. Tal vez estás pasando por un momento difícil, legal, con relación a tus documentos, a tu estado en este país, y estás pensando qué va a pasar conmigo. O tal vez estás pasando por una tormenta de esperanza y la estás perdiendo contra tu familia. Tal vez estás en un proceso de divorcio, separándote de tu hogar. O tal vez tienes un problema financiero. O tal vez es una enfermedad que el cáncer te la está ganando, que la enfermedad te está ganando. Estás en el ojo del huracán. Pero el Señor te dice, confía en mí. Confía en mí. Y yo no sé cómo Dios lo hace, pero yo sé que lo hace. Yo sé que lo hace. Sé que lo hace porque lo he visto en muchas personas, en momentos difíciles y duros, en momentos caóticos, cuando ya le dijeron no hay esperanza para ti, de repente llegó el Señor. Ellos están allí en una tormenta y el Salmo 127 dice el salmista, en su angustia clamaron al Señor. ¿Cuándo es que uno clama al Señor? La palabra clamar va mucho más allá, es más fuerte que orar. Porque cuando tú estás en un problema, cuando tú estás en un chubasco, tú dices, Señor, ayúdame. ¿Correcto? En tu chubasco, en tu problemita, Señor, ayúdame. Por favor, pon tu mano. Y ya de ahí se te olvidó. Pero cuando el chubasco se convierte en una tormenta, empiezas entonces ahora un poco más fuerte. Y de repente ya no es una tormenta, es un huracán 4 que está allí. En ese momento, mire, en mi país cuando tiembla, la gente sale afuera de la casa, se arrodilla en el piso y comienza a gritar. Eso es clamar. Eso es clamar. O sea, ya es cuando tú dices, ya no me queda de otra. Ya no va a venir nadie a salvarme. Ni el chapulín colorado se aparece. En esos momentos tú empiezas a clamar. Y lo que está diciendo esta escritura, en su angustia, cuando ya no les quedó otra, clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Cuando tú clamas a Dios, es decir, cuando te vas, when you surrender yourself, cuando tú te entregas ya a todo, allí entonces es el momento inesperado de Dios para llegar a tu vida. Y dice el verso 29, convirtió la tempestad en bonanza y apaciguó las olas. Él es el único que puede hacer eso. Que en medio de tu tormenta, en un abrir y cerrar de ojos, reprender al viento y el mar, y que el mar le obedezca. De hecho, en otra oportunidad los discípulos dijeron, pero ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Ese es su Dios. Ese es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro sanador, nuestro libertador, el Dios todopoderoso. Cuando Jonás fue tragado por un pez,
Si usted sabe la historia de Jonás, cuando él es tragado por un pez, él primero lo tiran al río porque hay una gran tormenta. Jonás es tirado al río porque hay una gran tormenta. Y como no se podía apaciguar, y él sabía que era su problema, que él estaba en desobediencia, entonces lo tiran al mar. Y cuando está en el mar, una cosa es estar dentro del barco en una tormenta y otra cosa es que te tiren al mar en la tormenta. Y otra cosa es que cuando ya estés en el mar, veas un pez enorme, que tú no sabes si es un tiburón enorme que está ahí. Ya el terror es más agresivo. Y cuando él está ya como en las últimas, de repente el pez lo traga y él dijo, bueno, ya me morí. Pero el pez al parecer era grande, era enorme, y no lo mordió. Y es que lo que pasa es que el pez tenía orden de Dios para que no lo mordiera. Solamente te lo vas a tragar por un ratito y me lo vas a tener ahí un rato. No lo vayas a morder. El pez, Señor, pero es que tengo hambre. No lo vayas a morder. Déjamelo ahí. Porque Jonás estaba allí porque Dios mismo lo puso allí. ¿Estás entendiendo, hermano? A veces Dios mismo te va a poner en esas situaciones porque todavía hay que limar asperezas. Así que Jonás está ahí dentro del pez, y cuando él está allí, él clama a Dios. Ya no ora, él clama. El clamar es prácticamente entregarte por completo a la esperanza en Dios. It's when you say, I give up. I give up to myself. Ya lejos de luchar conmigo mismo, donde tú dices, Señor, aquí estoy, I surrender, me humillo, me postro ante ti, ya no me queda de otra, Padre. Trabaja en mi vida, te entrego el control, porque mira, yo al tener el control de mi vida, lo que me ha llevado es a que me trague un pez. Aquí estoy. Pero llega un momento que tú te quitas del asiento del conductor y le dices al Señor, tómalo tú, Señor, y guíame como tú quieres guiarme. Volviendo a Mateo 14:25, dice, pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando ¿cómo? Sobre las aguas. Otra forma inesperada que el Señor llega a nuestra tormenta es que Él viene caminando sobre las aguas. Ellos no esperaban que Jesús llegara caminando sobre las aguas. Jesús viene caminando sobre nuestras tormentas. Esto hizo que los discípulos se asustaron y pensaron que era un fantasma. Pero es interesante que Jesús les dice, tranquilo muchachos, soy yo. Tengan ánimo, confíen, no tengan miedo. Y al escuchar esa palabra, porque cuando usted escucha la palabra de Dios te da esperanza. La palabra de Dios te da fuerzas. Así que cuando ellos escucharon esa palabra, ellos entonces volvieron a la vida. Y Jesús caminó sobre las aguas para que los discípulos pudieran entender que Jesús tiene poder sobre su tormenta. Jesús tiene la tormenta por debajo de sus pies. Y la Biblia dice que Jesús ha puesto la tormenta no solo por debajo de sus pies, sino por debajo de la iglesia. Usted y yo tenemos poder para vencer nuestras tormentas, porque Jesús nos ha puesto por encima de las tormentas. Porque no te he puesto por cabeza, no te he puesto por cola, sino que te he puesto por cabeza. El Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola. Es decir, para que nosotros no estemos por debajo, sino por encima. El águila, él no vuela bajo la tormenta. Él tiene que salir arriba, por arriba de la tormenta, por encima de la tormenta. Y eso es lo que Dios nos está llamando, a que dejemos de pensar que tenemos que estar por debajo. Hay un momento que Dios te pone allí, pero hay un momento donde tú tienes que salir de allí a través de confiar en el Señor Jesucristo, a través de creerle al Señor. Otra cosa que tenemos que saber cuando enfrentamos la tormenta es que Jesús me da poder para enfrentar las tormentas. Dice Mateo 14:28, Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Todos los discípulos estaban paralizados de miedo, claro.
Claro, hermano, si usted está en un barco y usted ve a alguien caminando sobre las aguas, pues todos nos vamos a asustar, nos vamos a espantar, vamos a tener cierto temor. Y ahí están todos paralizados. ¿Y sabe lo que hace las tormentas? Las tormentas nos paralizan. Nos paralizan. Cuando estamos en una tormenta, a veces ni a la iglesia ya quieres ir. Ya prácticamente pierdes todo control de las situaciones de tu vida. Pero hoy usted debe de estar consciente que Dios le ha dado dunamis para vencer su tormenta. Dios se lo ha dado. Algo interesante que vemos aquí en Pedro es que ese dunamis, ese poder, está condicionado por tres cosas que vemos en Pedro. Vemos valor, vemos fe y vemos enfoque. Póngase de pie, por favor. Vemos valor, vemos poder y vemos enfoque. Pedro se llenó de valor mientras todos estaban asustados. Pedro se llena de valor y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Tremendo. Si eres tú por lo que me está sucediendo esto, Señor, dame la fuerza para llevarlo a cabo, para pasar esta prueba. Si no eres tú, Señor, porque a veces son tormentas del diablo que te están destruyendo. Pero Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Porque, hermano, usted no quiere estar en una tormenta sin estar al lado de Jesús. Amén. Y entonces el Señor le dice: ven. Y en el momento que dijo ven, la palabra de Dios crea un puente entre Pedro y Jesús. Pedro no caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre la palabra que Jesús le dio. Y él se levanta con valor. Eso es valor. Salir afuera del bote en una tremenda tempestad y querer caminar fuera del barco. Eso es valor. Así es que en nuestras tormentas vamos a tener que llenarnos de valor. Y primeramente saber que es el Señor que está conmigo. Y levantarnos con el valor y empezar a caminar. Aun cuando todos te digan: no, mi hermano, tú ya. Aun cuando vengan las personas y ya te estén midiendo el traje que te van a llevar a la tumba. Aun cuando te estén diciendo que ya vas a perder tu casa, te llegan todas las noticias de que lo vas a perder todo. Aun cuando tú veas todo negativo, te llenas de valor y dices: Señor, dame la fuerza para pasar esto. Dame la fuerza, Señor. Pedro se llena de valor y le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y el Señor le extiende: yo siempre quiero que tú estés aquí conmigo. Le extiende la palabra y entonces Pedro se lanza y empieza a caminar. Valor, pero también fe. Pedro tuvo que creer. Para caminar en las aguas se necesita creer en el Señor. Si no tenemos fe, está complicado. Puedo tener todo el valor del mundo, pero la fe es muy importante, es decir, la confianza en que Jesús está conmigo. Y debo de estar enfocado. Cuando Pedro quitó su mirada de Jesús y empezó a ver las olas enormes, en ese momento empezó a hundirse. Cuando tú quitas la mirada de Dios y empiezas a enfocarte en tu problema y a quejarte de tu problema, de lo que te está pasando, empiezas a hundirte. Pero aún cuando te estés hundiendo, porque Pedro estaba hundiéndose, le dijo: Señor, save me, sálvame, Señor. Aún cuando estemos en ese momento hundiéndonos y tú clamas a Dios, allí la mano de Dios se extiende sobre de ti. Y el Señor lo levantó y entonces lo ayudó a caminar. Y caminaron juntos al barco y el mar se aplacó. Yo quiero en este momento orar por ustedes en este cierre de esta campaña, de esta serie de mensajes de poder para vivir. Y quiero orar por usted para que usted sea consciente de todo el poder que tiene. Que usted es como aquel policía que ha recibido una placa y que esa placa le da autoridad para vencer, para poder lograr entrar a ciudades y a lugares donde tiene que ir con autoridad delegada para llevar a cabo su tarea. Que cuando usted ve al policía con la placa, usted dice: ay, esta persona, este es un policía. Hay que mirarlo medio de reojo.
Usted ve la placa, ve el uniforme, autoridad delegada, autoridad que tiene esa persona. Hoy quiero orar por usted para que usted sea consciente que usted tiene el uniforme de Dios, la placa de Dios para enfrentar tus problemas. El policía no solamente tiene una placa que le autoriza que es una persona que tiene autoridad delegada, pero también tiene un arma. Y esa arma es con la que somete cuando tiene que someter a los que están en desobediencia. Eso quiere decir poder dunamis, autoridad. Ya no exousia, autoridad delegada, sino poder dunamis, poder sobrenatural de Dios para vencer a nuestro enemigo. Y si usted quiere que oremos por usted, siéntase libre de venir aquí al altar. Tenemos pocos minutos para hacerlo, así que venga rapidito para orar por usted mientras adoramos aquí. Sí, Señor. Aquí estamos delante de ti, Padre amado. Estamos delante de tu presencia, Padre. Muchos de los que estamos aquí, Señor, estamos en grave tormenta, en grave problema, en gran necesidad. Voy a pedir a mi esposa que ella empiece a ministrar la gente que está aquí. Empiece a orar por la gente, por los que están aquí con necesidades. En esa tormenta, el Señor ha dicho que no te va a dejar sola, que Él va a estar allí contigo. No tengas miedo, porque Él tiene el control de tu necesidad. Yo no te conozco, pero el Señor te dice, don't be afraid.